Bienvenidos al curso de bioquímica para fisioterapia. Vamos a empezar, yo soy la profesora Olga Pocaterra y vamos a comenzar explicando a qué se refiere la bioquímica. Ok, en bioquímica en fisioterapia, aquí lo que estamos viendo en esta lámina son todas las aplicaciones y por qué el fisioterapeuta tiene que manejar lo que es la bioquímica. Bien, entonces, ¿qué es la bioquímica? Bueno, la bioquímica, puesto de una manera muy sencilla, muy simple, es la parte que corresponde a las sustancias químicas que participan en todos los procesos biológicos del cuerpo humano, en este caso, pero también de cualquier otro ser vivo, ¿verdad? Tanto plantas, animales o incluso minerales. ¿Qué son las sustancias químicas? Son material inerte, pero que tienen un potencial de combinarse entre sí mediante enlaces químicos y producir cambios del estado de la materia. Y por eso son un elemento muy importante de lo que es los procesos biológicos del cuerpo humano. Por eso se llama bioquímica. Y es fundamental para la comprensión más adelante para ustedes de lo que son los procesos fisiológicos o cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, fíjense, es importantísimo y esto es importante para todo lo que ustedes van a ver a lo largo de la carrera, entender cómo estudiamos nosotros lo que es la parte biológica en relación al ser humano. Entonces tenemos que saber cómo organizamos ese estudio. Entonces, fíjense, nosotros vamos desde lo más pequeño, que sería la célula, ¿verdad? Ahora, algo más pequeño que la célula, ¿qué sería? Bueno, en este caso serían los átomos, las moléculas, las bases nitrogenadas que van a formar parte de lo que es la célula. Entonces, la unidad, el nivel más simple, es la célula, ¿verdad? Que es una sola estructura, que la vamos a ver ahora más adelante. Luego, un conjunto de células me van a formar un tejido. Un tejido, eso es lo que llamamos un nivel tisular, ¿verdad? Entonces, los tejidos están formados por un conjunto de células. Entonces, la célula es la unidad. Un conjunto de células forman un tejido. Un conjunto de tejidos que tienen un mismo origen, o sea, que tienen un mismo tipo de célula, me van a formar un órgano, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el cerebro, está formado por tejido nervioso. Ahora, ese tejido nervioso va a estar formado por unos tejidos específicos que corresponden al tejido nervioso y a su vez a unas células que nada más están en el tejido nervioso. Luego tenemos un nivel sistémico, un conjunto de órganos que cuando ellos, aunque son individuales, se juntan para cumplir una misma función, es lo que llamamos un sistema. Por ejemplo, son todos los sistemas del cuerpo, por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino, etcétera. Luego tenemos a nivel individual, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un organismo específico, por ejemplo, de un ser humano, de un venado, de un elefante, etcétera. Entonces aquí tenemos un individuo que es un organismo formado por todos los sistemas. Entonces, un individuo, en este caso el ser humano, está constituido por un conjunto de células que a su vez, un conjunto de células que son del mismo tipo, forman un tejido, por ejemplo, tejido nervioso, tejido renal, tejido muscular, luego un conjunto de tejidos diferentes o de un mismo origen van a formar un órgano, ¿verdad? Luego, estos van a formar diferentes órganos, pero que van a actuar en conjunto, van a formar un sistema. Y todos ellos van a conformar lo que es un individuo. Entonces, cuando les mencioné el primer nivel a nivel de célula, esta es la célula,
Pero antes de hablar de la célula tenemos que ir a la estructura mínima de lo que constituye toda la materia viva y todos los seres vivos. Entonces aquí tenemos la famosa cadena doble hélice de ADN. ¿Ella dónde se encuentra? Se encuentra en el cromosoma, los cromosomas. Entonces fíjense, el ADN está formado por bases nitrogenadas, ¿verdad? Las cuales son adenina, guanina, citosina y uracilo. Y ellas se llaman doble hélice porque están formadas por dos cadenas que son paralelas y que ellas van formando, como están viendo acá, uniones químicas, donde ellas tienen unos códigos de combinación infinitas, donde estas cuatro bases nitrogenadas van a dar diferentes patrones. Estos patrones van a estar dentro de los 46 cromosomas que están en el ser humano. En este caso estamos hablando del ser humano, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos 44 pares autosómicos o estructurales que van a decir a través de cómo sea la secuencia de este ADN, cómo van a ser las características estructurales de nuestro cuerpo, qué tipo de tejido óseo vamos a tener, qué tipo de tejido muscular, qué tipo de tejido nervioso, el color de nuestros ojos, nuestra piel, nuestra estatura, nuestro tono de voz, nuestras cualidades. Luego tenemos dos cromosomas que son los cromosomas sexuales, donde tenemos el XX para determinar el fenotipo femenino y los XY que son el fenotipo masculino. Estos cromosomas, ¿dónde están? En el núcleo de la célula. Entonces nosotros vamos a tener, para recordar y reforzar lo que vimos, los niveles de organización biológica, ¿verdad? Hablamos de célula, hablamos de un conjunto de células similares que forman un tejido y un conjunto, por ejemplo, y un conjunto de tejidos similares que tienen un mismo origen forman un órgano. Por ejemplo, aquí tenemos el cerebro y él está en donde está dentro del organismo, él pertenece el cerebro ¿a cuál? ¿A qué sistema? Al sistema nervioso. Luego nosotros, por ejemplo, tenemos el sistema musculoesquelético. Cuando estamos hablando musculoesquelético, entonces aquí estamos hablando tanto de células musculares como de células óseas. Bien, cuando hablamos de células musculares, también estamos hablando acá de tendones y de ligamentos. Luego es importante hacer notar, ¿y por qué ponemos estos tres elementos? Porque estos son indispensables para lo que es el movimiento, que es lo que compete al fisioterapeuta. Entonces, el fisioterapeuta tiene que saber qué es un órgano, cómo funciona este órgano en un sistema, que va a formar un sistema que es el que compete al fisioterapeuta, que se refiere al sistema musculoesquelético. ¿Y por qué ponemos acá el cerebro? Porque el sistema, lo que debe conocer el fisioterapeuta es el responsable y es el especialista del movimiento del cuerpo humano. Esa es la responsabilidad del fisioterapeuta. El fisioterapeuta trabaja fundamentalmente con la parte sensitiva en el tratamiento del dolor o tratamiento para rehabilitación de la pérdida de la sensibilidad, o bien para la locomoción. Y eso implica músculo esquelético, óseo, por supuesto, y el sistema nervioso, porque es el que va a hacer que estos músculos puedan moverse y la coordinación de estos músculos. Gracias por su atención.